Buenas noches a todos, mi nombre es Jesús Martelo, hago parte de la rotación 3561. Junto a mis compañeros vamos a estar presentándoles diferentes artículos que hacen referencia a dengue y a embarazo. Todo esto es presentado gracias al doctor Félix Canencia. A continuación les voy a estar hablando acerca de fiebre hemorrágica por dengue durante el embarazo, un reporte de caso. Este fue desarrollado por residentes de cuarto año de ginecología y obstetricia en el Hospital de Alta Especialidad en México. Es importante reconocer que el dengue sigue siendo un problema de salud pública, donde la infección puede cursar de forma asintomática o provocar diversas manifestaciones clínicas graves o no. Después del periodo de incubación, la enfermedad comienza abruptamente y pasa por 3 fases: febril, crítica y de recuperación, en forma así introductoria. Bueno, este es el caso clínico. Es una paciente de 31 años embarazada que acudió al servicio médico por fiebre no cuantificada, cefalea, dolor retroorbitario, mialgias y atralgias de 3 días de evolución. El tratamiento inicial consistió en la administración de líquidos intravenosos y antipiréticos sin reacción favorable, y al ingreso a la unidad médica de alta especialidad se confirmó el diagnóstico de dengue no grave por tipo 1 positivo. Durante su estancia hospitalaria persistió con fiebre de 38.5 grados, deterioro del estado hemodinámico, colapso circulatorio, afectación vascular placentaria y como consecuencia óbito. Ingresaron en cuidados intensivos por choque hemorrágico y posterior insuficiencia orgánica múltiple con manifiesto asistolia. Se iniciaron maniobras de reanimación sin lograr revertir el paro cardíaco, por lo que se declaró el fallecimiento de la paciente. Dentro del servicio de tococirugía reportaron que la paciente estaba consciente, tranquila, orientada en sus 3 esferas neurológicas, con buena coloración de piel y tegumentos, campos pulmonares con adecuada entrada y salida de aire, fluidos cardíacos rítmicos de buen tono e intensidad, abdomen globoso, a expensas de útero gestante, con fondo uterino de 30 centímetros por encima de la sínfisis del pubis, sin actividad uterina, feto único, vivo, cefálico, libre en situación longitudinal, con dorso a la izquierda, frecuencia cardíaca fetal de 166 latidos por minuto, genitales externos congruentes con la edad y género, tacto vaginal con cuello uterino posterior firme, formado, cerrado, tánea y balsaba negativo, extremidades íntegras, simétricas, pulsos periféricos presentes. Dentro de los estudios de laboratorio reportaron hemoglobina de 12.5 gramos por decilitro, hematocrito de 35.9%, plaquetas de 115.000, aspartato aminotransferasa 230 unidades internacionales por litro, la aminotransferasa de 243 unidades internacionales por litro, la lactato deshidrogenasa 277, antígeno temprano de dengue en S1 positivo. El ultrasonido evidenció un embarazo de 32 semanas por fetometría con un peso de 1967 gramos. Circular simple en cuello fetal, índice de Phelan de 7 cc, placenta normoinserta, grado 2 de madurez. Con estos datos se estableció el diagnóstico de dengue no grave. Sin embargo, durante su estancia hospitalaria persistió la fiebre. 2 días después se efectuaron nuevamente exámenes de laboratorio que reportaron hemoglobina de 16.3 gramos por decilitro, hematocrito de 49.8, plaquetas de 24.000, aspartato aminotransferasa de 313, alanina aminotransferasas de 185, lactato deshidrogenasa de 472. Bilirrubina total de 3.6, directa de 2.5 y la indirecta de 1.1. El TP marcó 1.4 y el TPT 48.5, con un INR de 1. 4 días posteriores a su ingreso tuvo deterioro del estado hemodinámico, colapso circulatorio marcado, hubo descenso abrupto de las cifras tensionales y taquicardia, que resultó en afección vascular placentaria y como consecuencia óbito. 4 días posteriores a su ingreso tuvo deterioro del estado hemodinámico, colapso circulatorio marcado, descenso abrupto de las cifras tensionales y taquicardia, que resultó en afectación vascular placentaria y como consecuencia del óbito que ya les venía mencionando. Bueno, al ingreso a UCI se encontraba inconsciente sin detención de cifras tensionales de forma urgente. Se decidió efectuar la intubación en secuencia rápida con permeabilización de la vía aérea mediante catéter venoso braquial largo para administración de cristaloides y coloides. Sin embargo, su evolución fue tórpida, manifestó sangrado del tubo digestivo alto y en los sitios de punción provocado por la marcada trombocitopenia, prolongación de tiempos de coagulación y nula reacción a las transfusiones de los hemoderivados. Tuvo insuficiencia orgánica múltiple, seguía asistolia, se iniciaron maniobras básicas y avanzadas de reanimación, sin lograr revertir el paro cardíaco, momento en el que se declaró el fallecimiento de la paciente, 8 días después del ingreso hospitalario.
Bueno, del caso aquí reportado, destaca el patrón clínico y curso natural del dengue durante el embarazo. Las manifestaciones clínicas son casi similares a las de las mujeres no embarazadas. Existe marcada relación entre dengue, parto prematuro y peso bajo al nacimiento. La fiebre hemorrágica por dengue puede expresar signos y síntomas similares a la preeclampsia y al síndrome de Gel. La paciente tuvo reportes positivos en la serología de IgG e IgM, por lo tanto se clasificó con infección secundaria por dengue. Este hallazgo aumenta el riesgo de una reacción exagerada en la cascada de citoquinas, por lo tanto clínicamente sobrevino la trombocitopenia grave, con subsiguiente aumento de la concentración de enzimas hepáticas, hemorragia y filtración plasmática masiva. Y para concluir y llevarnos del artículo, es que es muy importante conocer las manifestaciones clínicas y evolución del dengue, reconocer que la infección puede cruzar por un periodo de evolución crítico en el que se manifiestan coagulopatías severas y pérdida de plasma, y de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Panamericana de Salud para el tratamiento y control de la enfermedad, pues dado que no existe un tratamiento antiviral efectivo en pacientes con dengue, el tratamiento se establece en base a los síntomas y es de manejarlo, por decir así, hacer un control de lo que se está presentando. En pacientes con dengue clásico, el tratamiento consiste en antipiréticos diferentes a la aspirina porque este puede causar hemorragia o acidosis. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Nicolaniela Martínez de Gil y pues hoy estaré realizando la presentación de mi artículo. Siguiente. El artículo se trata sobre resultados maternos y perinatales del dengue con especial énfasis en la transmisión vertical. Siguiente. Bueno, a modo de introducción tenemos que el dengue es una de las enfermedades más comunes transmitidas por mosquitos. Es un miembro del género Flavivirus de la familia Flaviviridae y se ha informado que diferentes grupos de edad se ven afectados por el virus del dengue en diferentes regiones del mundo. Se estima que cada año se producen 100 millones de infecciones a nivel mundial. Alrededor del 75% de la población mundial expuesta al virus del dengue va a residir en la región de Asia y el Pacífico. El dengue durante el embarazo puede provocar una infección más grave en las madres y en la transmisión de madre a recién nacido. También es un riesgo predispuesto. Han informado diferentes tasas de transmisión vertical de la infección por dengue de la madre al recién nacido. La mayoría de los estudios realizados hasta ahora consideran que los bebés estaban expuestos solo si sus madres tuvieron infección sintomática por dengue durante el embarazo. Bueno, en cuanto a los objetivos, en el presente estudio, pues se planea investigar los resultados maternos y perinatales de la infección aguda por dengue. Se determina la frecuencia de positividad de inmunoglobulina G para dengue en mujeres embarazadas normales e inspeccionar malos resultados fetomaternos de madres con inmunoglobulina G positiva. Siguiente. Bueno, en cuanto a los materiales y métodos, tenemos que el estudio observacional de 2 fases se realizó entre el 2012 y el 2015 en Lahore, Pakistán. Entonces, la primera fase tenemos que fue un corte donde fueron mujeres embarazadas con dengue positivo clínicamente confirmado entre una edad de 18 y 35 años. Se inscribieron tanto de forma prospectiva como de forma retrospectiva. Se registraron datos demográficos, parámetros químicos y de laboratorio y resultados maternos fetales para cada paciente. Y se excluyó a las mujeres embarazadas que padecían dengue y enfermedades crónicas clínicamente confirmadas como enfermedades renales, hepáticas y diabetes. En cuanto a la segunda fase, tuvo un diseño transversal que se inscribieron mujeres embarazadas normales, pero esta vez sin antecedentes actuales o pasados de dengue del Departamento de Ginecología en dicho hospital, para determinar lo que es la frecuencia de la positividad de la inmunoglobulina G del dengue y el resultado del embarazo como tal. Siguiente. Bueno, entonces, los resultados los vamos a dividir en dos. De los 12 sujetos en la fase 1, 10 fueron casos prospectivos y 2 fueron casos retrospectivos. La edad media global fue de 26 años, 4 estaban en el segundo trimestre y 5 estaban en el tercer trimestre de embarazo. Entre las 4 mujeres con edad gestacional por encima de las 33 o igual, o sea, por encima de las 33 o igual semanas, de 3 tuvieron un resultado total fetal diferente.
En general, 2 mujeres solo tenían anticuerpos de inmunoglobulina M contra el dengue positivos y 7 tenían anticuerpos de inmunoglobulina M y G contra el dengue y 2 tenían anticuerpos de inmunoglobulina G contra el dengue. En términos de resultados, 3 mujeres con una edad gestacional de 37 semanas, que pues les estaré hablando más adelante, 34 y 33 semanas tuvieron un resultado deficiente del embarazo y hubo 2 muertes neonatales, 2 partos prematuros y un bebé con bajo peso al nacer. Entonces, el caso que les estaba comentando, el recién nacido del caso número 5 era un poco sospechoso de infección aguda por dengue por una transmisión vertical, que en el momento del parto la madre era un caso diagnosticado de dengue hemorrágico y tenía inmunoglobulina M contra el dengue altamente reactiva, que era 5 veces mayor que el valor de corte, que era 11.0. Los hallazgos de la ecografía pélvica pues mostraron que la madre tenía hepatoesplenomegalia con un tamaño del hígado de 18.0 centímetros y un vaso de 16,7 centímetros. Los hemogramas completos seriados del recién nacido mostraron una disminución gradual en el recuento de plaquetas y un aumento de la transaminasa glutámico pirúvica sérica, que pues es decir, estaba en 94 unidades por litro frente a un rango normal que es entre 8 y 39. El hemocultivo y el urocultivo del bebé no arrojaron ninguna infección bacteriana fúngica. Las pruebas bioquímicas demostraron que el recién nacido era un caso sospechoso de dengue agudo, pero no fue diagnosticado y por esta misma razón falleció a los 11 días de haber nacido, que es pues lo que está representado en la tabla de la fase número 1. La siguiente. Bueno, en la fase número 2 participaron 127 mujeres con una edad media de 27 a 43 años. Entre ellas, 38 mujeres estaban en el segundo trimestre y 89 en el tercer trimestre. Se encontró la positividad para la inmunoglobulina G del dengue en 65 casos, pero no se encontró un mal resultado materno-fetal o en dichas mujeres. En las mujeres inscritas, pues no tenían antecedentes de ninguna enfermedad o factor de riesgo. 65 eran inmunoglobulinas G positivas y 62 eran inmunoglobulinas G negativas para anticuerpos contra el dengue. La edad gestacional mínima al momento del parto fue 33 semanas y la máxima fue de 41 semanas. Entre las mujeres con inmunoglobulina G positiva, 27 y 17 mujeres con inmunoglobulina G negativa tenían comorbilidades o factores de riesgo. No se observaron diferencias significativas entre las mujeres embarazadas expuestas y las no expuestas con respecto al resultado del trabajo de parto, el término de parto o el peso al nacer del recién nacido, que pues es lo que evidencia la tabla que está ahí representada. La siguiente. Bueno, en cuanto a la discusión, tenemos que pues, el presente estudio en las mujeres embarazadas que estaban a término o cerca, pues mostraron complicaciones fetales y se concluyó que los recién nacidos padecían una infección grave por dengue solo cuando estaba a punto de nacer y no había tiempo suficiente para la producción materna de anticuerpos protectores. La mayoría de los casos de prematuridad, muertes intrauterinas y abortos espontáneos estaban relacionados a la hiperpiresia. Se observó que los recién nacidos de madres con dengue agudo no eran examinados de forma rutinaria para detectar la transmisión del dengue de la madre al recién nacido y daban de alta a los pacientes si solo la prueba de anticuerpos de inmunoglobulina G era positiva y las pruebas de proteína no estructural e inmunoglobulina M de dengue eran negativas. Que pues esto se debería considerar en forma rutinaria. Bien. Bueno, a modo de conclusión, se debe sospechar la transmisión del virus del dengue en recién nacidos de madres que pues padecen la infección aguda por dengue, especialmente cuando se acercan al término o en él. En las zonas endémicas de dengue, los recién nacidos de madres positivas al dengue serán examinados para detectar infección aguda por dengue y pues la frecuencia de seropositividad de inmunoglobulina G para el dengue fue alta en las mujeres embarazadas, lo que esto puede provocar pues una infección secundaria grave por dengue en las madres. Y se debe recomendar a las mujeres embarazadas que practiquen estrictamente medidas preventivas para evitar una infección secundaria más grave por dengue. Muchas gracias. Bueno, ahora continuando con la presentación de los artículos, pues mi nombre es Sara Mejía y a continuación pues les voy a presentar mi artículo. Paz.
Bueno, mi artículo lleva por nombre Resultados maternos y fetales de la fiebre del dengue en el embarazo. Fue un gran estudio observacional prospectivo y descriptivo. Paso. Bueno, la fiebre del dengue causada por el virus transmitido por el mosquito como el Aedes aegypti y el Aedes albopictus es una infección avoviral prevalente a nivel global y se propaga a través de las picaduras de los mosquitos y afecta principalmente a, a regiones tropicales y subtropicales, poniendo en riesgo pues, a millones de personas según la OMS. Este virus tiene la capacidad de causar brotes explosivos, incluso pues, en áreas que antes no estaban expuestas a esta enfermedad. Esto ha llevado pues, a un aumento en los esfuerzos de salud pública para pues, controlar la propagación del virus a nivel mundial. En el 2016, una revisión sistemática de los resultados del embarazo en casos pues, de dengue materno destacó complicaciones como tasas elevadas de cesáreas, nacimientos prematuros y bebés con bajo peso al nacer. Sin embargo, pues esta revisión no pudo determinar si el dengue materno era un factor de riesgo pues como para resultados adversos debido a la falta de estudios sólidos en ese momento. Este estudio es el primero de gran envergadura realizado en el Hospital de Referencia de la India y tiene como objetivo principal determinar los resultados maternos relacionados con el dengue, así como su impacto en el embarazo y los resultados tanto fetales como neonatales. Paz. Este estudio Este estudio prospectivo pues, realizado en el hospital se llevó a cabo en el Instituto de Posgrado de Educación e Investigación Médica durante un periodo de 12 meses, desde el 1 de julio del 2016 hasta el 30 de junio del 2017, en Chandigarh, India. El hospital atiende pues, una amplia área geográfica y es un centro de referencia para embarazos de alto riesgo. Se incluyeron 44 mujeres embarazadas que fueron diagnosticadas con dengue, basándose pues, en la positividad del antígeno S1 y de los anticuerpos IgM contra el dengue en el suero. Este estudio pues, tuvo una aprobación ética y un consentimiento informado por escrito de todas las mujeres participantes. Se recopilaron datos demográficos, síntomas, hallazgos clínicos y parámetros de laboratorio, incluyendo pues, recuentos sanguíneos completos, enzimas hepáticas, función renal y perfil de la coagulación. Las mujeres fueron seguidas prospectivamente con evaluaciones clínicas y de laboratorio hasta pues, su alta hospitalaria después del parto. Se utilizaron pruebas de laboratorio para detectar los antígenos como IgM mediante ELISA o mediante el antígeno NS1 del dengue. De estas mujeres, pues, se excluyeron 4 debido a diferentes razones y se realizó un seguimiento de las 40 mujeres restantes. Se observaron, pues, los detalles de trabajo de parto y se evaluaron los resultados neonatales. Paz. Paz. Ahí. Bueno, en los resultados, pues las características generales de las mujeres embarazadas por el dengue, como venía diciendo, pues fueron un total de 44 embarazadas que dieron positivo para dengue durante el estudio. La edad promedio de las mujeres fue de 24.5 años, con un rango entre los 18 y los 37 años. La distribución, pues, de los casos de dengue en los trimestres de embarazo fue 2 mujeres en el primer trimestre, 5 mujeres en el segundo trimestre y 37 mujeres en el tercer trimestre. Las características maternas, pues de las 44 23 eran primíparas y 21 eran multíparas. Todas estas mujeres presentaron fiebre al ingreso con una temperatura promedio de 100 grados Fahrenheit y entre un rango de 99 y 104 grados Fahrenheit. Otros síntomas muy comunes fueron mialgias, que lo presentaron 40 de ellas, y altragia 39. La mitad de las mujeres presentaron signos de advertencias, como por ejemplo vómitos, que fueron un 47.5%, cambios de comportamiento, dificultad para respirar, dolor abdominal, alteraciones del sensorio, convulsiones, histericia y pérdida de la conciencia. También, pues, 3 mujeres tenían coinfección con otros patógenos, incluyendo tuberculosis pulmonar y infecciones de tracto urinario.
Paz. Bueno, esta tabla enumera pues los resultados maternos observados durante este estudio. Las complicaciones más frecuentes fueron la trombocitopenia materna. 23 mujeres tenían recuentos de plaquetas inferiores a 1000. 19 de ellas tenían trombocitopenia grave con recuentos placetarios inferiores a 50.000. 18 mujeres tenían desarrollo de shock circulatorio. 8 tenían desarrollo de lesión renal y 2 de ellas requirieron hemodiálisis. 8 pues desarrollaron síndrome de dificultad respiratoria aguda, de las cuales pues 7 requirieron asistencia respiratoria y 4 de ellas desarrollaron insuficiencia em, hepática aguda. En el seguimiento, pues 2 de las 40 mujeres desarrollaron preeclampsia y ambas con hipertensión crónica previa del embarazo. 2 mujeres desarrollaron peoperitoneo y sepsis puerperal grave en el periodo de posparto y ambas pues, habían dado luz por vía vaginal. Una mujer requirió, perdón, drenaje de colecta de pioperitoneo. Otra pues requirió la paratomía y drenaje de las colecciones. Se hicieron, mm, bueno, de las 40 mujeres dieron a luz 26, lo hicieron por vía vaginal y 14 por cesárea. No se registraron complicaciones anestésicas. Las indicaciones de cesárea pues se detallan pues en una gráfica de las cuales ellos se guiaron y la tasa de mortalidad fue similar entre las mujeres que dieron a luz por parto vaginal y las que dieron a luz por cesárea. Paz. Bueno, en los resultados de muertes maternas y causas accidentales maternos de la OMS, un total de 7 mujeres murieron durante el estudio. 7 mujeres fueron clasificadas como causas accidentales maternos. Se han proporcionado pues, detalles demográficos, hallazgos clínicos, hallazgos de laboratorio y resultados feonatales, los cuales pues, están detallados aquí en este cuadro. Em, Todas las mujeres que murieron tenían temperaturas corporales entre 100 y 102 grados Fahrenheit. Su recuento de plaquetas era inferior a 1000. Las transaminasas hepáticas estaban alteradas, mayor a 2 veces en el límite superior de lo normal para el laboratorio. Y no hubo pues un periodo de latencia entre la presentación del dengue y el inicio de trabajo de parto en estas mujeres. Paz. Y en los resultados fetales y neonatales, están enumerados pues, en esta tablita, en donde pues, hubieron abortos. De todos los casos hubieron 2. La oligodranios por ecografía hubieron 8. Recién nacidos prematuros menor a 36 semanas hubieron 15. Bebés con bajo peso al nacer hubieron 13. Ingreso neonatal a UCI hubieron 5. Hubieron 2 muertes neonatales y estas ocurrieron dentro de la unidad de cuidados intensivos neonatales. Paz. Bueno, a modo de discusión, pues el estudio se centró en describir los resultados maternos, eh, em- em, pues obviamente lo del embarazo y resultados fetales en mujeres embarazadas con este dengue. La mayoría pues de las mujeres estaban en el tercer trimestre del embarazo, en el momento pues de diagnóstico. Se examinaron solo a aquellas pues que presentaban fiebre para así reducir pues los falsos positivos debido a la posibilidad serológica. Los síntomas más comunes del dengue en las mujeres del estudio incluyeron fiebre, mialgias y astralgias. Se observaron casos de coinfección, incluyendo tuberculosis pulmonar y infecciones del tracto urinario. Las complicaciones maternas más frecuentes fueron la trombocitopenia, shock circulatorio, lesión renal aguda, síndrome de dificultad respiratoria aguda e insuficiencia hepática aguda. Un alto porcentaje de las mujeres experimentó resultados maternos graves, pues lo que incluyó pues, casos maternos cercanos y las muertes maternas. Se observaron tasas significativas de hemorragia postparto y sepsis puerperal que pues, requirieron manejo intensivo y transfusiones de sangre. Hubo casos pues, de abortos espontáneos en el primer trimestre, mujeres con dengue. Se reportaron tasas de mortinatos, retraso de crecimiento fetal y nacimientos prematuros y recién nacidos con bajo peso al nacer. Se presentó un caso de malformación fetal, pero pues, no se estableció una clara relación con el dengue materno y pues, no se pudo pues, evaluar la transmisión perinatal del dengue debido a la falta de disponibilidad de las muertes fetales. Paz.
Bueno, como conclusión, el dengue en el embarazo afecta negativamente pues, los resultados maternos y fetales con una alta tasa de mortalidad materna en un 15,9%. El trabajo de parto prematuro y la hemorragia postparto pues, pueden causar morbilidad significativa para el recién nacido y para la madre. Y debido pues, a estas tasas de morbilidad y mortalidad, pues las estrategias de control de vectores pues, deben aplicarse con vigor en las zonas endémicas. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Daniela Ovaje y yo les vengo a hacer la presentación de mi artículo. Siguiente, por favor. Bueno, este está titulado Características clínicas y epidemiológicas de gestantes con dengue internadas en un hospital de referencias en Paraguay. Entonces, a manera de introducción, el dengue es una enfermedad infecciosa viral que es transmitida por el mosquito más frecuente en el mundo. Y se estima que cada año 4 de cada 10 personas está en riesgo de padecer esta enfermedad, en las cuales el 25% pues desarrolla la enfermedad. La prevalencia de esta en embarazadas aún pues no se conoce a nivel mundial. El objetivo de este estudio fue describir las características clínicas y epidemiológicas de gestantes con dengue internadas en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Central del Instituto de Previsión Social de enero a junio de 2018. Siguiente, por favor. En cuanto a sus materiales y métodos, este fue un estudio observacional descriptivo de corte transversal en el cual se hizo un muestreo no probabilístico de casos consecutivos y fueron incluidas todas las gestantes con dengue que acudieron al servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Central del Instituto de Previsión Social durante los meses de enero a junio de 2018. Siguiente, por favor. Entonces, mediante la realización de este estudio y de toda la investigación dada, se obtuvieron unos resultados. En esta primera tabla vamos a tener la distribución de las pacientes de acuerdo a las características generales. Entonces, se puede observar que el 59,09 de las pacientes estaban en unión libre, el 25% de estas estaban casadas y el 15% estaban solteras. En cuanto al 52,6% de las embarazadas trabajaban como empleadas y el 61,36% de estas pues residían en zona urbana. Siguiente, por favor. En esta tabla podemos ver la distribución de las pacientes de acuerdo a las características ginecológicas. Entonces, aquí vemos que la mínima de edad gestacional registrada fue de 6 semanas y la máxima fue de 39 semanas. Y aquí la mediana, pues fueron las pacientes que tenían 33 semanas y estuvo comprometido, o sea, se comprendió entre la semana 25 y la 32. Siguiente, por favor. En esta tabla podemos ver la distribución según los datos de los recién nacidos de las pacientes pues, que fueron ingresadas por dengue. Entonces aquí el mínimo número de Apgar fue de 3, el máximo fue de 9 gestaciones y la media de peso fue de 3.150 gramos. Aquí estuvo comprendida entre 2.850 gramos y 3.340 gramos y la circunferencia cefálica fue de 25 centímetros. La máxima fue de 42 centímetros y la media de la circunferencia cefálica fue de 34 centímetros. Y esta pues estuvo comprendida entre los 33 y 35 centímetros, como podemos ver en la tabla. Siguiente, por favor. En cuanto a la distribución de las pacientes de acuerdo a las características clínicas, podemos observar que el 36,6% de las embarazadas fue a consultar por fiebre, mientras que el 20,45% lo hizo por molestias en el bajo vientre. El 13,63% de estas pacientes consultaron porque tuvieron pues una pérdida roja por la vagina y el 77,2% de las embarazadas tuvo dengue sin síntomas, sin signos de alarma. En cuanto al 20,4% de estas tuvo dengue con signos de alarma y el 2,27% tuvo un dengue grave. Entonces, se puede decir que el 97,72% de las embarazadas recibieron tratamiento médico. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver la distribución de los valores laboratoriales de las pacientes.
Entonces tenemos que la mediana de los leucocitos fue de 7.700 mililitros y estuvo comprendida entre 5.600 mililitros y 9.850 mililitros. La mediana de los neutrófilos fue de 74% y estuvo comprendida entre los 66.5% y el 79%. Y la mediana de los linfocitos fue del 20% y estuvo comprendida entre el 17% y 25%. Siguiente, por favor. Bueno, ya a manera de conclusión, en este estudio, como se pudo evidenciar anteriormente en los resultados, pues las gestantes que fueron diagnosticadas con dengue presentaron síntomas clásicos, la mayoría de estas, y sin complicaciones en la mayoría de los casos. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Valentino Warner Burgos y el día de hoy les vengo a presentar mi artículo de revisión. Pasa por. Bueno, este pues recibe el nombre de dengue en el embarazo y pues como ya había mencionado, es un artículo de revisión. Como una breve introducción, este artículo aborda el tema del dengue y es una enfermedad transmitida por el mosquito que se ha expandido a nivel mundial y se ha convertido en una grave preocupación de salud pública. También se menciona que el dengue pues, es causado por el virus del dengue transmitido pues, principalmente por el mosquito de especie Aedes aegypti. Además, también se destaca que el dengue es endémico en muchas regiones del mundo y su incidencia ha aumentado pues significativamente en las últimas décadas con consecuencias económicas significativas. Pasa por. Hablando del artículo, pues el artículo revisa la literatura existente pues sobre el dengue centrándose en los efectos del virus en las mujeres embarazadas. Entonces, pues como ya habíamos dicho, este artículo pues va a revisar la transmisión, inmunidad, fisiopatología, diagnóstico, tratamiento y su impacto en embarazadas. Pasa, por favor. Bueno, entonces como metodología, este pues se centra en los efectos del virus en las mujeres embarazadas y pues en la alta incidencia en este grupo etario y en la falta de estudios epidemiológicos en esta área. Entonces también se mencionan los resultados contradictorios sobre pues los efectos del dengue en el embarazo y se discute pues la importancia de la fase aguda de la enfermedad de los resultados adversos. Y aquí también se resalta pues la necesidad de una mejor recopilación de datos y estudios de cortes para comprender mejor la relación entre el dengue y los resultados en el embarazo. Pasa por. Bueno, ahora hablando de los resultados, el artículo señala que existe evidencia de una asociación entre el dengue materno y un aumento en las muertes maternas. Sin embargo, los resultados son contradictorios en lo que pues, respecta a los resultados fetales adversos, como el parto prematuro y el bajo peso al nacer. Los resultados adversos parecen estar relacionados especialmente con la fase aguda de la enfermedad. Y pues este también menciona la importancia de la inmunidad en la enfermedad de dengue con la posibilidad de infecciones secuenciales que pues, van a aumentar el riesgo de desarrollar dengue grave y pues se explica que la respuesta inmune del huésped y los factores virales juegan un papel crucial en la patogenia de la enfermedad. Este estudio pues también analizó los efectos de la infección del virus del dengue en los resultados maternos y fetales durante el embarazo. Y los datos pues se basaron en una serie de casos notificados en los países bajos recursos como Asia y América del Sur y pues los principales hallazgos fueron los siguientes. Los resultados maternos fueron que pues aquí se observaron que el dengue sintomático pues durante el embarazo aumenta pues significativamente el riesgo de muerte materna. Y en el estudio pues en Brasil se encontró que el dengue triplicó el riesgo de muerte materna y que el dengue hemorrágico aumentó el riesgo de 450 veces en comparación con mujeres embarazadas sin dengue. También pues la fase aguda de la enfermedad que ocurre en los primeros 10 días desde el inicio de los síntomas presentó un mayor riesgo de muerte materna en comparación con la ausencia del dengue. Y pues se notó una variabilidad en la tasa de muertes maternas entre mujeres embarazadas con dengue en diferentes países, oscilando del 6,6% al 15,9%. Y se observó que, pues, que la preeclampsia fue una causa de muerte más común en mujeres con dengue en comparación con el grupo pues, de comparación. Y vamos, por otro lado, los resultados fetales, que aquí cabe recalcar que la infección por dengue durante el embarazo asocia un aumento en el riesgo de aborto espontáneo y muerte fetal.
La infección grave por dengue durante el embarazo aumentó aún más el riesgo de muerte fetal y la tasa de natalidad muerta fue del 11,4% en el estudio de la India. El parto prematuro y el bajo peso al nacer fueron resultados adversos del embarazo más comunes en mujeres con infecciones por dengue durante el embarazo. Y el riesgo de pues, estos resultados adversos del parto parecía depender de intervalos entre el inicio del dengue y el nacimiento, siendo más pronunciado durante el periodo de enfermedad aguda. Pasa, por favor. Bueno, ahora a modo de discusión se centra en la falta de estudios epidemiológicos sólidos en esta área y cómo los datos disponibles provienen principalmente pues, de los países de bajos recursos, lo que puede sesgar los resultados. Y se destaca pues la importancia de que los profesionales de la salud estén atentos a las mujeres embarazadas en estas áreas endémicas de dengue y pues se recomienda una observación y registro cuidadoso del dengue durante el embarazo. Pasa por. Y por último, como una breve conclusión, pues este artículo concluye que se necesitan más investigaciones, especialmente pues a través de grandes estudios de cortes, para comprender y complementar la relación entre el dengue y los resultados adversos del embarazo, y se enfatiza que los profesionales de la salud desempeñen un papel crucial pues en ese manejo clínico del dengue en mujeres embarazadas y se insista en mayor conciencia y registro del dengue en mujeres que viajan a áreas endémicas durante el embarazo. Y además se menciona la importancia de la Estrategia Mundial de la OMS para prevenir la prevención y el control del dengue. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Ginari Sánchez y continuando con la presentación de los artículos, siguiente diapositiva, por favor. El artículo que les voy a presentar tiene como nombre Dengue durante el embarazo, menor incidencia de trombocitopenia que la población general. Tenemos que el dengue es una enfermedad viral generalmente autolimitada que se considera un problema de salud pública y puede acompañarse de alteraciones de laboratorio como neutropenia, linfopenia y trombocitopenia. Tenemos que el objetivo de este estudio fue evaluar la incidencia de alteraciones hematológicas en pacientes con dengue. Siguiente diapositiva. En cuanto a los métodos, tenemos que se realizó un estudio retrospectivo en el que incluyeron todos los pacientes con diagnóstico de dengue que se atendieron en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González de Monterrey y en el Hospital Civil Nuevo de Guadalajara. Tenemos que durante el periodo de enero de 2014 a diciembre de 2017 se analizó el expediente clínico y se incluyeron los expedientes de pacientes que encontraron con la información requerida para el estudio, se obtuvieron y analizaron variables de género, edad, presencia de comorbilidades, infecciones previas por dengue, la clasificación de dengue, los síntomas principales, el método diagnóstico, los hallazgos de laboratorio, el tratamiento, la recuperación plaquetaria y el seguimiento del estado actual. Tenemos que se analizaron de manera individual los pacientes que cursaban un embarazo en el momento de la infección. En cuanto a las categorías, según los criterios de la Organización Mundial de la Salud, tenemos que hubieron los criterios de dengue sin signos de alarma, que habla de estado en área endémica, la presencia de fiebre, cumplir con de criterios como náuseas, vómito, exentemas, dolor o malestar general, leucopenia y prueba de torniquete positiva. También estaba dengue con signos de alarma, que ya en incluían dolor abdominal intenso, continuo, vómito persistente, acumulación de líquidos, sangrado de mucosas, letargia, una hepatomegalia mayor a 2 centímetros o incremento del hematocrito concomitante con trombocitopenia. Y en dengue grave ya había la presencia de fuga plasmática que ocasionaba choque, acumulación de líquido, insuficiencia respiratoria, hemorragia grave, una falla orgánica o alteración de la conciencia. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a esta tabla nos habla de las características demográficas y clínicas de los pacientes en el momento del diagnóstico. Tenemos que se evaluaron 64 pacientes con diagnóstico de dengue, de los cuales 57 eran mujeres y 43 eran hombres. La mediana de la edad fue de 24 años, con un rango que iba desde 1 hasta 74 años. Se observó que en 22% de los pacientes estaban embarazadas al momento del diagnóstico y que solo 5 tenían más de 60 años y las comorbilidades más frecuentes fueron la diabetes y el tabaquismo. Tenemos que en términos de síntomas, la cefalea y el dolor retroocular fueron los síntomas más comunes presentes en el 83% de los pacientes.
Le siguieron la mialgia y la artralgia en un 68,9% y la fiebre en un 72%. Tenemos que un total de 13 pacientes tuvieron manifestaciones hemorrágicas, de ellos 8 pacientes experimentaron sangrados en piel, mucosa, caracterizados por la aparición de petequias y gingoborragias. Además, 5 pacientes tuvieron sangrado grave que se manifestó como un sangrado en el tracto digestivo. Una paciente presentó sangrado en el sistema nervioso central. Tenemos que entre los 52 pacientes que no tuvieron manifestaciones hemorrágicas evidentes, se observó que 20 de ellos mostraron una prueba del torniquete positiva, lo que se manifestó como la aparición de petequias, y que estos resultados resaltan la variabilidad de los síntomas y manifestaciones clínicas del dengue en los pacientes estudiados. Tenemos que con cefalea y el dolor retrocular como los síntomas más frecuentes, seguidos de mialgia y astralgia y la fiebre, se observaron las manifestaciones hemorrágicas en una proporción bastante significativa de pacientes tanto en forma de sangrado leve en la piel y mucosas como en casos de sangrado más grave en el sistema digestivo. Siguiente. Bueno, en cuanto a esta tabla, nos habla de la mediana y el rango de resultados de laboratorio de los 64 pacientes incluidos al ingreso. Durante la estancia hospitalaria y el egreso, tenemos que en el estudio se realizaron pruebas de laboratorio para confirmar el diagnóstico en 40 de los pacientes. Estas pruebas incluyeron detección de antígeno no estructural de proteína 1 o NS1 en 6 pacientes, prueba lisa para detectar anticuerpos IgM e IgG contra el virus del dengue en 30 pacientes, RT-PCR, reacción de cadena de polimerasa transcrita reversa en 4 pacientes, y los resultados de las pruebas confirmatorias mostraron que 3 pacientes tenían una serología positiva para el virus del dengue utilizando la detección del antígeno NS1. Además, se encontraron resultados positivos de IgM en 4 pacientes y de IgG en 10 pacientes. Tenemos que la prueba de PCR fue positiva para el virus del dengue solo en 3 pacientes. Y en cuanto a términos de hospitalización, se observó que 7 pacientes no requirieron hospitalización y recibieron tratamiento y seguimiento ambulatorio. Por otro lado, 58 de los pacientes necesitaron ser hospitalizados con una mediana de estadía en el hospital aproximada de 3 días. De los pacientes hospitalizados, ninguno falleció y después de ser dados de alta, solo 35% de estos acudieron a seguimiento con una mediana de seguimiento de 6 días. En cuanto a las alteraciones de la biométrica hemática, se observó que 63 pacientes tenían un tipo de alguna alteración y que la trombocitopenia fue la más común, presente en 52 de pacientes, seguida de la linfopenia en 40 pacientes y la leucopenia en 18 pacientes. Entonces tenemos que en el momento del diagnóstico, el dengue, la mediana del recuento plaquetario en todo el grupo de pacientes fue de 59.7 por 10.000. Entonces tenemos que se observaron que 26 pacientes en el recuento plaquetario fue menor a 50.000 por 10.000 y en 4 pacientes fue menor a 20.000. Siguiente. En esta tabla nos hablan del análisis comparativo de la biometría hemática en el ingreso y la recuperación plaquetaria en pacientes embarazadas y grupo general de los pacientes. Tenemos que en el grupo de 14 pacientes embarazadas, la mediana de edad fue de 25 años, estando en un rango entre 16 y 40 años, y la mediana de las semanas de embarazo fue de 30, en un rango de 8 a 40. Tenemos que en las embarazadas el síntoma más común fue la fiebre, presente en 12 pacientes, y la mediana del recuento plaquetario fue de 14.000 por 10.000. Tenemos que de las pacientes embarazadas, 8 presentaron trombocitopenia, o sea, un 57%, y solo tenían solo en 2 de las pacientes no se encontró un recuento plaquetario menor de 80.000. Entonces tenemos que la mediana del recuento de linfocitos, de leucocitos y la hemoglobina y el hematocrito fue de 0,5. También tenemos que 3 pacientes embarazadas dieron a luz durante la infección por dengue a través del parto y 2 mediante cesárea. También tenemos que estas pacientes tenían 36, 39 y 40 semanas de embarazo respectivamente y no experimentaron complicaciones maternas ni fetales. Tenemos que las otras 11 embarazadas continuaron su embarazo sin complicaciones relacionadas con la infección por dengue. Siguiente diapositiva. Y a manera de conclusión, tenemos que el síntoma más frecuente observado en el grupo general fue la cefalea y el dolor retrocular, mientras que en las pacientes embarazadas fue la fiebre. Entonces tenemos que la alteración de la biometría hemática fueron menos pronunciadas en las mujeres embarazadas, sin embargo la recuperación fue más lenta que en el grupo en general. Siguiente.
Bueno, buenas noches, mi nombre es Carlos Daniel Colorado y les vengo a hablar sobre el artículo titulado siguiente. Riesgos maternos, reproductivos y perinatales de las enfermedades tropicales, el dengue. Siguiente. A manera de introducción, tenemos que pues, se ha delimitado el uso del término enfermedad tropical en relación con el grupo de enfermedades infectocontagiosas, que son frecuentes en las zonas tropicales húmedas. Grupo que se caracteriza porque pues, los agentes causales suelen ser virus, bacterias o parásitos que son transmitidos en los reservorios antrópodos a los huéspedes humanos a través de la picadura de insectos y situaciones que además agrupa este tipo de enfermedades bajo la denominación de enfermedades transmitidas por vectores. Tenemos que las enfermedades tropicales transmitidas por vectores están sujetas a protocolos epidemiológicos y de vigilancia del comportamiento epidémico. El control de las mismas requiere el programa de promoción y prevención activos de diagnóstico precoz y apropiado manejo multidisciplinario, situación que es de particular interés durante el periodo de gestación y puerperio. Siguiente. En el desarrollo tenemos que pues, se ha reconocido que durante el embarazo las mujeres atraviesan un periodo fisiológico especial. Dicha condición fisiológica se relaciona con cambios inmunológicos requeridos para la disminución de la respuesta inflamatoria, con el objetivo de mejorar la tolerancia fetal. La infección vertical de enfermedades tropicales transmitidas por artrópodos, así como los riesgos maternos fetales, son más reconocidas para la malaria, el Zika, el chikungunya y el dengue. Sin embargo, esta última infección genera riesgos reproductivos o perinatales que en su mayoría cursan sin signos clínicos al nacer o días después del nacimiento. Esto da un 80 al 90% de los casos. Mientras que el restante, del 10 al 20% de los recién nacidos pueden tener síntomas asociados o propios de esta enfermedad tropical, como exantema maculopapular, hepatomegalia, adenopatías, petequias o púrpura y en algunos casos vesículas. Siguiente. En las estadísticas, pues en cuanto al dengue, los investigadores han encontrado evidencia que sugiere la presencia de relaciones estadísticas entre el dengue materno, el nacimiento prematuro y el bajo peso al nacer. Aspectos que han sido considerados como resultados adversos comunes del embarazo asociados con infecciones del dengue materno. Al respecto, la evidencia disponible, aunque pues subjetiva, muestra rasgos contradictorios. Se ha reconocido que el cuadro o intensidad de los síntomas de recién nacido pueden aparecer independientes. Depende del grado de severidad de la enfermedad que pues, presenta la madre, sin encontrar asociaciones entre el tipo de parto o el estado inmunológico. Se conoce que los primeros 5 casos denominados dengue congénito se diagnosticaron en Tahití en 1989. Posteriormente, en el mismo país se ha comentado la presencia de 13 casos más y además se han confirmado 8 casos de dengue congénito, en las cuales 6 comprobaron en Tailandia, 2 en Malasia y 2 en Francia. Un caso en Bolivia y Colombia aportó esta estadística, 2 casos en el municipio de Neiva, Huila. Los casos comprobados de transmisión de la infección vertical por dengue cursaron el neonato con trombocitopenia y reporte de IgM positivo en el tercer y el 9º día de la vida extrauterina. Siguiente. En la discusión de este artículo, pues la problemática de la concurrencia del dengue con la gestación y condiciones de riesgo materno pues son relativas al contexto social, a la cultura de la pobreza y la exclusión. Puede incluso conducir a muertes maternas debido a los procesos hemorrágicos que puede presentarse durante el parto vaginal o por cesárea, en particular para el dengue grave. Situación que afecta a familias por la doble pérdida y demás condiciones que se presentan por una muerte materna. Siguiente. A manera de conclusión, tenemos que la evidencia acumulada acerca de los riesgos reproductivos de la fiebre del dengue, aunque no es concluyente, sugiere la presencia de riesgo materno-fetal cuando la madre padece la enfermedad durante el periodo gestacional, con los serotipos del virus del dengue 1 y 2. Sin embargo, ante la habitual ausencia de tipificación del virus del dengue circulante, pues en una región geográfica, debe constituirse la alerta médico epidemiológica para el control y seguimiento de las mujeres gestantes con dengue y también de su producto estacional. Y es primordial en los primeros estadios del posparto. Bueno, con esto terminamos las presentaciones de los artículos de dengue y embarazo. Muchas gracias al doctor Canencia por su tutoría. Muchas gracias.